A reading from the first Lectura del primer libro de Samuel. The Lord said to Samuel, En aquellos días el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel contestó, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo, llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió, sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifícanse y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y se dijo, sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. José llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel dijo, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá. Y Samuel dijo, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido el Señor. Preguntó entonces Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Verbum Domini. I have found David, my servant. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David mi siervo. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo
nos mire con ojo de bondad y sepamos cuál es nuestro llamado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. As Jesus was passing Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando las espigas. at this, the Los fariseos le dijeron, look, oye, are they doing? ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Said to them, Él les respondió, you never read ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? were hungry. How he went and Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. then he said to them, Y añadió, the Sabbath, el sábado se hizo para el hombre not man, y no el hombre for the Sabbath. para el sábado. This is why the Son of Así Man que el is Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Verbum Domini, Laudate Christe. All of us are called Todos estamos llamados a servir al Señor, pero al venir a servir a Dios, we may find ourselves podemos encontrarnos maybe unqualified or unskilled. quizás no calificados o no aptos, o algunos de nosotros allá afuera, Right now, puede que estemos trabajando por el Señor ahora mismo, sirviéndole diligentemente, y podemos pensar para nuestros adentros, esta labor que hago por Dios es inútil, no tiene significado. No debemos pensar así. today we can be strengthened Hoy much. podemos fortalecernos mucho por el ejemplo de David. Now David, David he was a very simple young man when called, era un hombre muy sencillo cuando el Señor lo llamó, but what made him unique was that pero lo que lo hacía único es que él era un hombre, after God's own era un heart, joven que imitaba a he Dios, was faithful, era fiel, and all he desired y todo lo que deseaba to do y quería hacer God's will. era la Please God. labor de Dios, complacer a Dios. This, my brothers and sisters, is what Y we're esto, called to do in our hermanos, es lo que estamos llamados a hacer en nuestro servicio al Señor, cumplir su voluntad, ser fieles al hacerlo, striving to have God's own. esforzarnos en imitar a Dios. And so we look here at Así que David, miramos aquí a David, at this selection here of him esta being called. selección de él cuando es llamado a ser Now, first of all, rey de Israel. Primero que nada, Saúl was a current king. era el rey Right now, actual Saul begins y ahora mismo towards losing his Saúl empieza a perder su poder. as we heard Lo que sucede, como escuchamos anteriormente en las lecturas, fue que él había desobedecido a Dios. time, he never owned Al up mismo to his tiempo, faults. nunca reconoce sus faltas, trata de hacer excusas, Now, pero ahora upon David, el poder desciende sobre David. selection. Aquí tenemos esta elección. And God, we see this. We see the brothers of Jesse. Now, Y vemos a los hermanos de Jesé, los hijos de Jesé. sons, they were Jesé y sus hijos nothing really special. They no eran nada especial, family. They weren't no eran una familia de linaje real, no eran prestigiosos ni glamurosos, good people. eran una familia de buenas personas. Here comes Jesse, Y aquí viene Jesé, and here comes Saul. Samuel perdón, aquí viene Samuel para hablarle a Jesé. says, among
y le dice, entre tus hijos está el hijo de Israel. ¿A quién traen entonces? Tal vez al mejor, al más inteligente, al más alto, al más apuesto, el que parecía más apto para realizar esta labor de rey de Israel. Pero Samuel los mira a todos y el Señor no elige a ninguno de ellos. Más bien elige a aquel que está afuera cuidando las ovejas. Le dice, ¿tienes otro hijo? Llámalo. Y traen a David. Aquellos que eran pastores, David era un joven pastoncillo, siempre se les miraba con desdén. Algo había por seguro. Esta labor era considerada baja. La gente consideraba que esos pastores olían feo y eran sucios porque estaban con las ovejas todo el día. Así que llamarlo a él, ¿por qué a él? Si apenas es un muchachillo sucio, maloliente, que cuida las ovejas todo el día. Y pensaríamos que al mismo tiempo también aquí David tal vez no está calificado para la tarea, pero luego tenemos que volver a analizar. Cuando acudimos al Señor, cuando nos convertimos, vamos a seguir al Señor y Él hace que las cosas funcionen para bien. Significa que todas nuestras vidas, es lo que podemos ver en David aquí nuevamente. David estaba cuidando a las ovejas, era muy responsable, obediente, así que era un hombre, era un jovencito dócil. Sin embargo, era muy activo, estaba al aire libre todo el tiempo. Así que aquel que sabe cómo servir y cuidar de las criaturas vivas, y lo hace con tanto cuidado y paciencia, e incluso vemos que después de que Samuel lo unge, él no se va con Samuel, se queda cuidando a las ovejas. Y más adelante, en el capítulo 70, incluso sigue cuidando a las ovejas. Y Saúl tiene una revelación, le dice, llama al hijo de Jesé, está ahí cuidando ovejas. Permaneció fiel a sus deberes. Sin embargo, Dios ya lo estaba preparando, porque él ya era capaz de tomar responsabilidades y sabía cómo cuidar de los animales, sabía cómo cuidar de la gente. Dios utiliza todo en su vida para el bien y él nunca esperaba eso. Dios cambia las cosas. Quizás no estudió en una escuela prestigiosa ni nada de eso, pero estaba dispuesto, era dócil, dispuesto a aprender. Más adelante iría bajo el aprendizaje de Saúl, aprendió de Saúl, incluso amó a Saúl. Para nosotros, queridos hermanos, podemos pensar de nosotros mismos como no calificados o inaptos, pero Dios nos califica, nos llama a realizar la tarea. Algunos santos dicen, oh, mi labor no vale la pena, es inútil, nadie me va a ver. No hace falta que nadie nos vea. Lo importante es que Dios nos vea. No importa lo que hagamos. San Pablo nos dirá, cuando habla acerca del cuerpo de Cristo en Corintios, él dice, habla acerca de las manos y los pies, diferentes partes del cuerpo que son muy visibles. Pero las partes que no son muy visibles, las que están cubiertas, son las que cuidamos más. A menudo son las partes más importantes del cuerpo, los órganos vitales. Igual con el servicio de Dios, aquellos que están ocultos son a veces los que hacen la labor más grande e influyente. Si pensamos en todas las veces que hemos servido a Dios, quizás haya habido alguien en la iglesia que nos haya animado a hacerlo, recordándonos que Dios nos ama. O quizás cuando han ido a la escuela católica y de repente la persona de la limpieza les da cierto consejo útil. Son palabras que encienden la chispa, que crea el fuego en la vida de uno. Así que no debemos
pensar en nuestra labor con Dios como baja o sin significado. Pero incluso aquellos que son más visibles en el servicio a Dios, podemos caer en esa trampa también. Empezamos a hacer cálculos. ¿Cuántas felicitaciones recibo? ¿Cuánto reconocimiento? Pero no se preocupen de eso. Hacemos la labor por el Señor y luego terminamos y pasamos a lo siguiente. Alabemos a Dios cuando la gente nos reconoce, alabemos a Dios cuando la gente no nos reconoce, todo el tiempo. El otro día me encontraba, fue hace tiempo, estaba hablando con uno de los empleados. Él ama mucho al Señor y tenía una tarea que realizar, de filmar unas cosas, y no se sentía muy bien. No se sentía motivado para hacer el trabajo, pero lo hizo de todas formas. Se veía a sí mismo como gruñón y estaba tratando de no ser así y ser más agradable, tratando de ser más amable con la gente, pero era muy difícil para él. Así que me estaba contando esto y uno de los frailes que estaba con él le dio muchos elogios acerca de cuán fiel era en el trabajo que hacía y cuánto le inspiraba. Aquí tenemos un hombre alejado de su familia, de su casa, realizando la labor de Dios, y sintió tanto ánimo a causa de esto, uno de nuestros sacerdotes. Así que él dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo fiel? Estás presentándote y el Señor hace el resto del trabajo. Así que lo que sea que hagamos, queridos hermanos, lo hacemos con amor. Hagámoslo por el Señor. Somos fieles al Señor como David fue fiel a su labor. Es donde empezamos a imitar el corazón de Dios, donde confiamos en Él, haciendo todo por complacer al Señor, lo mejor que podamos, y entregándoselo a Dios, dejando que Él tome control. Vemos otro ejemplo el día de hoy. En este día celebramos el memorial de San Berardo y sus compañeros. Son mártires franciscanos que vivieron en la época de San Francisco en los años 1200, y estos hombres fueron los primeros de los mártires franciscanos y fueron enviados por San Francisco a predicar a los musulmanes. No fueron muy bien tratados. En cierto punto incluso fueron capturados. Y luego vieron que los soldados tenían sed y todo eso, y Berardo realizó un milagro. Había agua y lo bebieron. Así que los soldados los tomaron de vuelta donde el rey. Y el rey dijo, les daré todo si permanecen aquí y viven como nosotros. Tendrán comodidades, tendrán una gran vida, tendrán todas las comodidades posibles, pero lo rechazaron y continuaron predicando. Más adelante terminaron matándolos a todos, decapitándolos. Ante los ojos del mundo esto luce como algo sin significado. Desperdician sus vidas. Pero no, no es así. Dieron sus vidas por el Señor. Y luego, ¿qué pasó? Los restos de estos mártires fueron llevados de vuelta en procesión y pasaron por Portugal. Y había un hombre, un joven santo, era un padre agustino. Se vio muy conmovido por esto. Se dijo, caray, miren el amor por el Señor de todas estas personas. Lo inspiró mucho y dijo, me voy a incorporar a este grupo y yo voy a ser franciscano. Fue San Antonio de Padua. Es uno de los más grandes santos, gran erudito, gran hombre de amor. Y aún estamos pidiendo su intercesión hasta el día de hoy para que nos ayude en todas las cosas, pero de cualquier modo, ustedes ven lo que el buen ejemplo es capaz de hacer. Hermanos, no importa lo que hacemos ni cómo lo hacemos, tenemos que dejarle eso a Dios, es su labor. Se trata de confiar en Él, tener un corazón que imita al Señor.
Por supuesto, esto exige mayor conversión, mayor transformación, y como dijimos anteriormente, David hacía eso mismo. Buscó el ejemplo de Saúl para aprender obediencia y todo eso, y nosotros mismos también. Nos hace falta más conversión. Moldear nuestros corazones a ejemplo de Jesús, porque el corazón de Jesús simplemente ama, se entrega totalmente en amor, y lo único que desea hacer es agradar al Padre y por supuesto servirnos, y lo hace con tanto amor que muere por nosotros. Esa es la entrega. Así que ese es el tipo de corazón que queremos, un corazón lleno de amor. Si nuestro servicio ha de complacer a Dios, hemos de entregarnos al Señor, tener un corazón similar al Señor, que le da todo al Señor, y podemos decir esta hermosa oración: Oh Jesús, humilde y manso de corazón, haz que mi corazón sea como el tuyo. Que Dios los bendiga a todos.